leernos la lectura de la Biblia que está aquí adelante. Efesios capítulo 6 del 10 al 20, la armadura del creyente. Puestos de pie. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en nuestro estudio por el libro de Efesios capítulo 6, comenzando en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Oremos, hermano. Gracias, hermano Alonso. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos. Te damos gracias por esta salvación tan grande que hoy nosotros disfrutamos inmerecidamente de tu parte. Te pedimos, oh Dios, que hoy nos hables a través de tu escritura. Queremos escuchar de ti, queremos aprender de ti, queremos aprender sobre este tema de la lucha espiritual que todos nosotros afrontamos. Ayúdanos, oh Dios. Oramos por nuestra hermana Marlene Ramos, su esposo, en Irlanda, pidiéndote, oh Dios, que tú le ayudes a disfrutar de este viaje y tráelas a nosotros con bien esta semana. Oramos también por Ale y por Miguel Ángel y toda la familia Consuegra, pidiéndote que ellos también puedan estar de regreso con nosotros la próxima semana. Acompaña a nuestra hermana Andrade, Elena, en su viaje al Perú. Y Señor, tráela a nosotros con bien, con su hermana también Consuelo. Y Señor, nuestros corazones se unen a nuestra hermana Ana Talavera por la muerte de su amado hermano. Consuélala, oh Dios, y dale tu paz y tu bendición. También queremos orar por todas las víctimas, las familiares de las víctimas del masacre en Nueva Zelandia. Señor, te pedimos que tú consueles esos corazones y que ellos puedan, oh Dios, buscarte más a ti en sus vidas. Y Señor, esperamos que el pueblo cristiano le esté ministrando a estos musulmanes que han sufrido, Señor, ese masacre. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas y pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ustedes oyeron la noticia, qué cosa más horrible. Y bueno, yo tengo un amigo que me mantiene informado de algunos eventos así que suceden en el mundo. No todos son masacres, pero él me envió el video que este hombre endemoniado, él tenía una cámara en la cabeza y filmó el ataque en la mezquita a musulmanes donde mató a 49 personas indefensas
no sé si usted recuerda haber visto, aunque sea en televisión, allí en la mezquita ellos se sientan en el piso, oran de rodillas, no hay ni un mueble donde esconderse. Y este señor entró y comenzó a disparar. Y después que las personas caían al piso, les volvía a tirar para asegurar de que estaban muertos. Y entonces todo eso por una ideología equivocada. Y él quiere buscar ahora que en el juicio él pueda declarar su ideología. Ojalá yo fuera el juez en el juicio de este señor. Yo lo trajera amarrado, pies y manos, y también le tapaba la boca para que no pudiera hablar. Y bueno, su sentencia debe ser pronta, su juicio seguro, su condena, la pena capital, no sé si la tienen allá en New Zealand, y que acaben con ese hombre. No merece vivir lo que él hizo, el sufrimiento humano. Y hermanos, oremos por nosotros también. Mi amigo que me envió el video me escribió diciendo, pronto van a venir por nosotros. Y es una posibilidad. Tú sabes que dentro de la religión musulmana, Islam, hay una parte radical, extremistas. Y entonces ellos pudieran tratar de desquitarse en una sinagoga judía o en una iglesia cristiana. Los tiempos en que vivimos son malos, muy peligrosos, y es debido a que los seres humanos no aprecian la vida humana, no la aprecian. ¿Por qué la van a apreciar? Si estamos matando a los niños antes de nacer. Y entonces el problema no es las escopetas, no son las armas. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad que no valora la vida, no la aprecia. Pero para Dios cada vida es preciosa. Y aún en el vientre de la madre es preciosa para Dios. Y entonces, amados, les digo que esta sociedad va de mal en peor. Y si no son los musulmanes, nuestros hijos van a querer eliminar a los viejos pronto. No fastidies más y muérete. Esa va a ser la actitud de nuestros hijos. Algunos, no todos. Ninguno está aquí hoy. Así, yo espero. Ninguno. Pero para allí vamos. Si esta sociedad sigue con su bobería. El verdadero cristiano, mis amados hermanos, es una persona que ha experimentado la salvación como Pablo la describe en Efesios capítulo 1 hasta el 3. Y el cristiano que vive fielmente, como Pablo lo describe en la epístola a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 6 y el versículo 9, un cristiano así puede estar seguro que va a tener que afrontar ataques del enemigo. Ahora, sería un grave error para nosotros pensar que en el momento de nuestra conversión cesan todos nuestros problemas y todas nuestras luchas. La realidad es diferente. En el momento de nuestra conversión, ese momento indica el comienzo de una lucha que dura por el resto de nuestra vida cristiana. Desde luego, nuestra lucha no es una lucha por nuestra salvación. No, ya la salvación la tenemos. Pero sí es una lucha en nuestro crecimiento y en nuestro servicio cristiano. En la última parte de su epístola, Pablo nos da este relato acerca de este conflicto del cristiano con las fuerzas del mal. Y bueno, fíjense que al final de la epístola, Pablo concluye con un urgente llamado a las armas,
a pesar de todas las bendiciones y de toda la paz y toda la felicidad y todo el bien que los cristianos queremos hacer en el mundo después de convertirnos, esta vida cristiana se pasa en un campo de batalla espiritual. Pero por favor, no se me convierta en un espiritista. No. El cristiano no lucha golpeando el aire o tratando de espantar los demonios como si tuviera un fly swatter de eso, espantando los demonios. No, los demonios son invisibles. Y esa no es nuestra lucha. Nuestro enemigo, Satanás, usa a las personas inconversas para estorbarnos y para atacarnos. Son personas. Y no son como las personas que a veces van a una iglesia y actúan como si ellos estuvieran endemoniados. Usted lo ha visto, si no lo ha visto en persona en televisión. Que se tiran al piso, comienzan a temblar y echar espuma por la boca. Yo creo que usan una pastilla como Alka-Seltzer o something. No. Nuestra lucha no es contra personas infelices así, que parece que no recibieron suficiente atención de sus padres cuando eran pequeños y ahora están tratando de conseguirla siendo adultos. No, nuestra lucha no es una lucha así, sino que, ¿sabía usted que un demonio puede entrar en el cuerpo de un inconverso cuando él quiera y cuantas veces él quiera? Sí, allí es donde está nuestra lucha. O sea, mis amados hermanos, una persona inconversa está totalmente expuesta para que Satanás o sus demonios ataque a los cristianos de toda diferente clase de ataques. Y ahí es donde está nuestra lucha. Por tanto, tenemos que ser vigilantes. Los santos nunca deben de vivir, ni siquiera moverse, sin estar armados, mis amados. Pero desde luego me estoy refiriendo a las armas que Pablo menciona en su epístola a los Corintios, que no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Desde que comenzó a escribirse el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que existe una lucha constante entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, entre lo bueno y lo malo, entre Dios y Satanás. Esta lucha comenzó cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue arrojado a la tierra con los ángeles que se rebelaron contra Dios con él. El libro de Génesis, allí es donde vemos también que el hombre fue introducido a este conflicto que ya existía entre Dios y Satanás en el jardín del Edén. Y este conflicto sigue a través de toda la Biblia. No lo podemos ignorar hasta llegar al último capítulo, o uno de los últimos capítulos de la Biblia, el 20 del libro de Apocalipsis, donde el enemigo de Dios y de los hombres, aquel personaje que la Biblia le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el dragón, el que engañaba a las naciones, es lanzado en el lago de fuego con todos sus ángeles con él. Hasta ese momento, nuestra lucha va a continuar. Lo lamentable es que aunque tenemos tanta información en la Biblia acerca de esta lucha, el cristiano común y corriente no se da cuenta que él se encuentra en medio de este gran conflicto. A veces cuando nos convertimos, yo no sé por qué, pero los cristianos se ponen tan contentos, yo comprendo eso, se ponen tan contentos que ellos piensan que ya todas sus luchas van a cesar y que la vida cristiana va a ser como un paseo en un jardín de rosas. Oh no, mis amados, no es así. No es así. La vida cristiana se vive como si estuviéramos en un campo de batalla. Fíjense lo que ocurrió con Cristo. El Señor comenzó su ministerio con una gran batalla.
contra Satanás que él sostuvo en el desierto, ¿se acuerda? 40 días en el desierto, en ayuno, en un ayuno que fue inspirado y controlado y respaldado por Dios. Les digo esto para que ninguno de ustedes intente hacer un ayuno de 40 días. No necesitamos perder otro miembro de nuestra iglesia. Así que no vaya a pensar que usted va a poder hacer un ayuno de 40 días. Eso fue inspirado, controlado, ministrado por Dios, pero todo el tiempo Satanás estaba allí tentando a nuestro Señor Jesucristo. Después que había ayunado 40 días, ahí vino enseguida a tentarlo de nuevo. A través de todo el tiempo que el Señor ministró sobre la tierra, Él tuvo numerosos encuentros con Satanás y con sus demonios. Al final de su ministerio, todavía vemos que el enemigo estuvo presente allí cuando Él estaba colgando en la cruz, sí, tentándole de nuevo a que se salvara a sí mismo bajándose de la cruz. Los demonios estaban allí. En las personas, te digo que los endemoniados lucen igual que tú y que yo. Pero son personas incrédulas, inconversos, que no tienen a Dios, no tienen amor por Dios ni por los hombres. Y por eso querían que el Señor se bajara de la cruz sabiendo, óigame, ¿dónde estuviéramos nosotros si el Señor se hubiera tratado de salvar a sí mismo? Yo ni quiero pensar, mis amados, pero gracias a Dios, su amor por nosotros lo sostuvo allí en la cruz, quiso cumplir con la voluntad del Padre. Nosotros no podemos creer, mis amados hermanos, que nuestra lucha va a ser diferente a la de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos pensar que nuestra lucha va a ser más fuerte al principio de nuestra vida cristiana que al final. Porque los ataques más sutiles y más fuertes de nuestro enemigo, escuchen bien, iglesia, ustedes que pensamos que somos maduros, los ataques más agudos, más fuertes, Satanás los reserva para cuando pensamos que ya hemos crecido y que ahora estamos fuertes. Oh, tenga cuidado. El apóstol Pablo, yo creo que dijo a los corintios, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Así que mis amados, la lucha es recia y va incrementando los ataques de Satanás y de los demonios contra los hijos de Dios. Entonces, cuando estamos así, sintiéndonos que estamos cómodos, que estamos fuertes, que hemos crecido, que entendemos, que tenemos conocimiento, es cuando Satanás tira un dardo donde él sabe que estamos débiles. Y los resultados para el cristiano y para la iglesia son desastrosos, mis amados. Todos debemos despertar entonces al hecho de que estamos en una batalla. Así pensaba el apóstol Pablo. Y un vistazo en sus epístolas, fácilmente podemos ver cuántos términos militares Pablo empleó en sus epístolas. Él no estaba engañado, él sabía que él estaba luchando contra huestes de maldad en las regiones celestes. Fíjate, las armas de nuestra malicia no son carnales. Pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. He peleado la buena batalla y aquí en este pasaje nos manda ponernos las armas que el Señor ha provisto. Noten la preparación para nuestra lucha. Noten que estoy tratando de no utilizar la palabra guerra, porque en ninguna parte de este pasaje Pablo utiliza la palabra guerra. No es una guerra, es una lucha, y ahora van a ver el por qué Pablo no utilizó la palabra guerra. Noten, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nótense la importancia que Pablo le da a este consejo. Por lo demás, dice Pablo, o sea, en otras palabras, sobre todas las cosas. Imagínate, el hombre ha llegado a la parte final de su epístola
y de todos los consejos que él dio a los cristianos desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 9. Y Pablo dice, sobre todo eso, todos mis otros consejos, busquen y dependan de la fortaleza que el Señor nos da. El verbo que Pablo utilizó está en un modo imperativo, señalando que nadie puede hacer esto por nosotros. Nadie te puede fortalecer a ti, nadie me puede fortalecer a mí. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar esa fortaleza del Señor. Cada uno tiene que fortalecerse en el Señor. Ahora, yo no sé cómo usted encuentra fortaleza, pero la lista de cosas que usted y yo podemos hacer para buscar esa fortaleza del Señor es bien corta. Así que no tenemos que inventar una nueva forma de buscar la fortaleza del Señor. Es corta la lista. Mira, ayuno y oración. Algunos cristianos encuentran la fortaleza del Señor haciendo eso, practicando esa disciplina. Leyendo la Escritura, estudiándola, meditando sobre ella. Las Escrituras no solamente enseñan, pero nos nutren. Nos da el alimento espiritual que nos ayuda a tener fuerza. ¿Y cuál otra forma? Pasando tiempo a solas con el Señor, meditando en el Señor. Si usted ha encontrado otra forma de fortalecer, de buscar la fortaleza del Señor, dependiendo de Él, claro, confiando en Él, confiando en su soberanía, eso nos da fortaleza. Pero si usted ha encontrado otra forma más para buscar la fortaleza del Señor, dígamelo a mí, porque yo creo que ya yo agoté la lista de cosas que podemos hacer para buscar la fortaleza del Señor. Ahora, el cristiano que no se prepara para la batalla todos los días buscando y dependiendo de la fortaleza del Señor, es un cristiano que va a estar por naturaleza o porque no le queda otro remedio, dependiendo en su propia fuerza para la lucha. Pero un cristiano que lucha con su propia fuerza, en vez de depender en la fuerza del Señor, es un cristiano que va a fracasar y va a ser eliminado en la batalla. El enemigo es fuerte y solo con la fuerza que el Señor nos da podemos obtener la victoria en las luchas, constantes que afrontamos contra nuestro enemigo. Fíjense, la fortaleza del Señor no se obtiene solo dedicando 2 horas el domingo en la mañana. Así que si usted es un cristiano dominguero, que usted nada más que piense en Dios y en las cosas de Dios, nada más que cuando usted viene a la iglesia por 2 horas el domingo, yo te tengo lástima, porque Satanás va a limpiar el piso contigo el resto de la semana. No lo vamos a encontrar esa fortaleza 2 horas nada más. Debemos buscar con más denuedo, porque si no, nuestra debilidad nos hace presa fácil para el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Noten la provisión que Dios nos ha dado. La armadura de Dios. Y Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mis amados hermanos, vuelvo y repito, que quiero que esto quede bien claro. Nosotros no tenemos una lucha con personas endemoniadas. No. Si algún día tú tropiezas con una persona que verdaderamente está endemoniada, bueno, eso es otro asunto. Te digo que las acechanzas del diablo van a venir de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de hermanos en la iglesia que se dejan usar también por Satanás cuando no cumplimos con lo que ya conocemos de las Escrituras. Las acechanzas del diablo van a venir de gente que luce, vuelvo y repito, como usted y como yo. Sí, allí es nuestra lucha, desde luego. Ustedes que son salvados ya por la gracia de Dios, un cristiano nacido de nuevo nunca puede ser, ¿cómo se llama? Poseído, no.
pero dejarse ser usado por todo lo malo y todo lo negativo, eso sí, muchas veces nos prestamos y dejamos que Satanás nos use a nosotros. Ahora, la mejor forma de prepararnos para la batalla es vistiéndonos de la armadura espiritual que Dios nos ha provisto. Ahora, es interesante cuando leemos el Nuevo Testamento, ver cuántas veces encontramos allí que la Biblia nos dice que nos debemos de vestir. Vestidos de poder desde lo alto, vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de las armas de luz, vestidos del nuevo hombre. Y ahora aquí en Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. El verbo que Pablo utilizó, vestidos, es un verbo en griego que también está en modo imperativo, pero ese verbo denota permanencia. Fíjate. O sea, esta armadura nos la debemos poner y debemos permanecer con ella puesta todo el tiempo. Igual que cuando un soldado va al campo de batalla, él tiene su armadura puesta, la armadura moderna, desde luego, porque la necesita y nosotros necesitamos permanecer vestidos de la armadura de Dios. Noten que el apóstol Pablo dice que debemos de vestirnos también de toda la armadura, no solo de partes de ellas. Si en verdad vamos a estar en todo tiempo listos para la lucha, necesitamos permanecer siempre vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo esta epístola, él estaba preso allí en Roma. Y seguro que Dios lo inspiró a él cuando él veía a los soldados romanos con la armadura que ellos cargaban. Y bueno, el Espíritu Santo inspiró a Pablo con esta analogía de la armadura espiritual que Dios ha provisto para todo soldado cristiano que lucha contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿contra quién luchamos? Está bien claro en el pasaje. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las acechanzas, mis hermanos, ese término griego viene de una palabra griega, methodia. Methodia, de esa palabra se deriva la palabra en inglés method, o en español, métodos. Y Satanás tiene muchos métodos para atacar a un cristiano. La idea es que nuestro enemigo tiene muchos métodos, muchas maquinaciones muy sutiles para atacarnos. El término griego methodia era usado para describir a un animal de presa, un animal que caza a otros animales, que se esconde sutilmente y se acerca suavecito hasta que le cae encima a su víctima para devorarlo. Nuestro enemigo contra quien luchamos es el diablo. Las escrituras son claras acerca de la existencia de Satanás y lo describe en detalles, en términos personales. Él aparece por primera vez en las escrituras en la forma de una serpiente mientras tentaba a Eva en el jardín. Y yo creo que de eso debemos de aprender, que ese te puede aparecer a ti en cualquier cosa, en cualquier persona. Jesús no solo habló acerca del diablo, sino que Jesús habló directamente con él. Fíjate, no podemos negar la existencia de este maligno. El Señor habló con él. Ahora, Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el autor del libro de los Hebreos, todos hablan de él como un ser real y personal.
las Escrituras lo describen de esta forma. Tuvimos que saltar un poquito. No se va a perder nada, no se preocupe. Pero las Escrituras lo describe como el gran dragón, fíjate, el león rugiente, el tentador, el acusador, el engañador, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en los inconversos, y lo describe como el padre de la mentira. Y Pablo nos aconseja que no debemos de ignorar sus maquinaciones para que no gane ventaja sobre nosotros. Fíjese, 52 veces en la Biblia, Satanás es llamado por su nombre, Satanás, que significa adversario. Él es nuestro adversario. 35 veces Él es llamado diablo, que significa acusador. Y Jesucristo nos advirtió que el propósito de Satanás era de robar, matar y destruir. Es por eso que nos lleva a pensar que este señor allá en New Zealand, si él no estaba endemoniado, estaba influenciado por un demonio, motivado por un demonio. Y claro, él ni lo sabía, Pero una persona que hace eso, mis amados hermanos, fíjese, él viene a robar, a matar y a destruir. Ahora, suficiente fuerte sería luchar contra un enemigo así, ¿no es cierto? Pero acuérdense que él no está solo, sino que tenemos que contender con su ejército de demonios. Entonces, mis amados hermanos, por eso necesitamos la armadura que Dios ha provisto. Noten que la batalla es explicada en este pasaje, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. Déjeme decirle, no sé si usted ha escuchado, pero después de varios masacres en iglesias cristianas, aquí en los Estados Unidos, sí, porque aquí también nosotros hemos perdido todo sentido del valor de la vida humana, de lo preciosa que es para Dios y para las familias de sus seres queridos, es preciosa. Mi esposa y yo tenemos ansia de que nos nazca ese cabezón. Ojalá que nazca hoy o mañana. El niño, Maximus le pusieron a pobre chiquito. Yo no sé qué estaba pensando mi yerno. Pero bueno, Maximus, estamos con ansia esperando esa criatura, esa vida, porque sabemos que venga como venga, él va a ser una bendición para nosotros, toda la familia, lo vamos a amar simplemente porque es de nuestra carne, de nuestros huesos salió esa criatura. Pero usted sabe lo que están haciendo algunos pastores, hasta bautistas. Yo no sé qué opinión usted tiene, pero hay una iglesia muy grande bautista en Dallas, Texas, y el pastor allí, él habla en Fox News de vez en cuando y en otras emisoras cuando lo invitan. Él tiene desde luego en su iglesia policías, agentes del FBI, personas que tienen licencia y saben usar un arma de fuego. Él tiene a su gente allí y ya les ha dicho, óigame, si ustedes oyen un disparo, procuren que ese señor no pueda disparar 2 veces. Mátenlo aquí mismo en el santuario. Bring him down. Eso lo están haciendo en algunas iglesias. Ahora nosotros solo hemos tenido un policía aquí y se nos fue para otra iglesia. Sonia, ¿qué pasó con Juan? John está de policía. Sí. Y John me confesó a mí un día, Sonia, yo quiero que tú lo sepas, que él no puede esperar el momento en que él se pueda retirar del departamento policíaco aquí del condado de Miami-Dade County. Porque hoy en día yo no sé qué rayo le pasa a la gente. No quieren que los policías hagan su trabajo.
quieren que los criminales salgan libres. Y ahora en California el gobernador ese, déjame no decir una mala palabra en el púlpito, no sería conveniente para mí. El gobernador del estado de California eliminó lo que ya 2 veces los ciudadanos del estado de California habían votado, habían dado su voto, porque querían que se practicara la pena capital. Sí, hay 734 presos esperando la sentencia que ya fueron enjuiciados. Y viene este gobernador y dice, no, pobrecito, no hay que tener misericordia. ¿Misericordia de quién? ¿De qué? Y de las víctimas. Esa gente no mostró ninguna misericordia. Por ejemplo, de una niña de 12 años que un hombre entró en su propia casa, la arrebató de su propio dormitorio, donde estaban otras niñas allí, spending the night with her friend. Y en 2 horas la había violado y matado. La picoteó. Y este gobernador, ¿cuál es la palabra que yo pudiera utilizar? Estúpido. Me da más ganas de decirlo. Sí. Quitó la pena capital en todo el estado de California. Yo no me explico. Pero es que al revés está la gente. ¿Se dan cuenta? Quieren tener misericordia con los criminales. ¿Y dónde vamos a parar nosotros? Entonces yo no sé, aquí no hay nadie que tiene una pistola, ¿verdad que no? Yo tengo un amigo que él fue invitado, primera vez que él entró en una iglesia bautista, fue a la boda mía con Rita. Él me dijo, sí, él no confiaba en estos bautistas, tú sabes, entonces él tenía una pistola. Vino así a la boda de mi esposa, él siempre lo cuenta por ahí. Y entonces, aquí no tenemos nada. Pero yo quiero hablarle a los hombres aquí. Mira, si tú no tienes una pistola, bueno, yo tampoco tengo una en este momento, pero estoy pensando que me voy a comprar una escopeta. Sí. Ojalá yo pudiera, ¿verdad, Raúl? Keep it right here. Pero los hombres, ¿hay hombres en esta iglesia? Yo quiero saber si hay hombres. Bueno, si algún día un desgraciado, degenerado, entra aquí para matar a nuestros hijos, a nuestras mujeres, yo espero que los hombres de esta iglesia corran hacia el sonido de las balas y vamos a entrarle a puñetazos, a mordidas, con lo que sea. Coge un himnario o tu Biblia. Yo voy primero. Sí. O somos hombres o somos gallinas, mis amados hermanos. Dígame. No. Mira, tenemos un pastor aquí cerca de la puerta, hermano José Ignacio. Tú me lo agarras primero, me lo aguantas allí hasta que yo llegue y yo te aseguro que le sacamos el alma. Sí. Igualmente los hombres que están de este lado, Oscar, tú lo agarras ahí primero. Aguántamelo nada más. No te apures, Oscar. Tú me lo aguantas nada más cuando él entra por la puerta. Y le caemos encima, ¿verdad, Manuel? Tú no vas a dejar que un degenerado de eso venga aquí a disparar aquí. Sí. No. Oye, pero hay que tener los pantalones bien puestos. Y estar dispuesto a morir para salvar a los nuestros. No podemos ser gallinas, mis amados hermanos. Dejen de cacarear. No. Bueno, yo creo que a veces las mujeres son hasta más guapas que los hombres. Sí, no. No, mis amados hermanos. Bueno, ¿dónde yo estaba? La batalla es explicada. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ya lo leímos. Tenemos una lucha con demonios that look just like us. Igualito que nosotros, mis amados. No tenemos, pues,
lucha contra carne y nuestras armas no son carnales. El cristiano no usa sus puños, un cuchillo, una pistola, ni un rifle. But if you got one, use it. Yes, yes. La historia está repleta de instancias cuando pueblos fueron conquistados a la fuerza bajo el estandarte de la cruz. Y eso fue uno de los tiempos más oscuros en la historia del cristianismo, mis amados. La iglesia no pudo haber estado más equivocada en pensar que evangelizar a los pueblos lo íbamos a lograr a punto de espada. No, mis amados. Ahora, yo sé que ustedes han oído de los musulmanes extremistas. Oye, hay que tenerle miedo a esa gente, porque ellos creen erróneamente que a punta de espada van a convertirnos a todos nosotros al Islam. Ellos proclaman el yihad, una guerra santa, y en verdad es una guerra, pero de santa no tiene nada, no tiene nada. ¿Qué clase de religión es esa que produce esos extremistas? No todos los musulmanes son extremistas, todos están equivocados, digan amén. Todos están equivocados porque no adoran al Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino a un Dios que ellos llaman Alá, tú. No, nosotros sí conocemos el Dios verdadero. Ok, el versículo 12. Noten, esto es interesante. En el versículo 12, Pablo habla de una lucha, no de una guerra. Tú sabes, en una guerra van varios soldados y bueno, uno dispara mientras que el otro está ahí escondiéndose. No, pero no es así en una lucha. En una lucha es cuando tú tienes el enemigo encima de ti. Es una lucha personal, individual, es un encuentro con el enemigo, mis amados. En este pasaje Pablo usó la palabra, no usó la palabra guerra, porque Pablo sabía que el combate espiritual es una lucha que cada cristiano individualmente tiene contra las fuerzas del mal. A lo mejor algunos de nosotros, antes de llegar a nuestro hogar, después de este servicio, vamos a tener que luchar en esta batalla. Y Pablo nos aconseja, deja ver si tenemos tiempo, de ponernos toda la armadura de Dios. Regresamos aquí la semana que viene, es muy largo el sermón. Yo sabía que era muy largo. Yo sabía que este sermón iba a ser muy largo. Y a mí siempre me han aconsejado que es mejor darle un bocadito y dejarlos con hambre para que vengan la próxima semana. En suspenso, sí, como en las novelas. Sí. Ahí hasta el próximo domingo. Así que vengan y vamos a estudiar la armadura espiritual del creyente. Oye, es interesante ese pasaje. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido ya de este pasaje. Tráenos a todos nosotros con más deseo de regresar el próximo domingo para estudiar el resto de este amado libro, esta epístola tan buena que nos ha hecho tanto bien. Te pedimos, oh Dios, que nos guardes durante esta semana. Protégenos de todos los malignos, de todos los espíritus de demonios, con todas las fuerzas del mal que afrontamos cada día en nuestras vidas, Señor. Especialmente guárdanos a nosotros cuando salimos de aquí a las 10:30 de la noche. Señor, guárdanos y no permitas que nos pase ninguna cosa mala. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.